Buenos días, iglesia. Quiero tomar un tiempo para reflexionar a la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Una situación pues que todos de alguna manera estamos siendo afectados y todos políticos de todo ámbito, gente en posición de autoridad de gobierno, a, a compañías, a negocios, economía y también en términos de iglesias general, todas estamos, o de todo grupo está siendo afectado por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Esta situación de pandemia no respeta, ¿no?, ningún renglón social. O sea, está siendo todo afectado en diversas maneras, pues cada uno, en el ámbito donde se desenvuelve, pero sabemos bien que todos estamos siendo afectados. Y podemos hablar de siendo afectados de la manera económica. Sabemos bien de que muchos trabajos, empresas, negocios están siendo clausurados, quebrados, no han abierto. Iglesias aún están siendo cerradas. Mucha gente está entrando en desánimo, en problemas. Entonces, económicamente, pues ha sido también un retroceso muy fuerte a nivel mundial, porque el aumento de la pobreza, está elevándose cada día más, y los tiempos que vienen más difíciles están previendo una mayor cantidad de personas que se va a estar en este renglón de pobreza. Y es algo muy interesante, pues, mirar cómo afecta todo esto, ¿no?, en la economía. Físicamente también. Físicamente, sabemos bien que esto se ha disparado, la mortandad se ha disparado de una manera muy fuerte, las enfermedades crónicas se han arreciado, personas han estado sufriendo por este tipo de situaciones, aún las personas que ya pasaron por este problema, digámoslo así, enfermedad, están físicamente afectados, se queda con una afectación. Ahora, también esto ha afectado de una manera mental. La mentalidad, nos ha cambiado a todos nuestras formas de ver, percibir y conocer las cosas. A todos, a todos de alguna manera hemos sido provocados, a hacer cambios en nuestras formas de pensar, de juzgar, de cuestionar todas las cosas. Y nuestra manera que hemos visto que puede afectar en nuestra manera de pensar, en nuestra mentalidad, es que muchas personas están viviendo con temor, con ansiedad, con depresión, con egoísmo, con dolor, con sufrimiento. Entonces están viviendo de esta manera. Entonces su estado mental no está correcto, pero todo esto sí ha sido provocado por la pandemia que estamos viendo. Ahora, también culturalmente, la cultura ha sido trastornada, ha sido golpeada, ha sido cambiada totalmente. ¿Por qué? Porque ahora pues sabemos bien que esto ha provocado lo que es la sana distancia, donde hay fracturas familiares, donde ya muchas personas no se pueden reunir, donde muchos a veces seres queridos, pues de alguna manera por protegerlos, pues mantenemos una distancia solamente por videollamadas, por celulares. Entonces todo esto culturalmente nos ha cambiado, nuestra forma también de vivir nos ha cambiado, en las prevenciones que tenemos que tener tanto en casa como las prevenciones en entrar a una tienda, en entrar a comprar a algún supermercado, al ir a nuestros propios trabajos. O sea, culturalmente esto ha golpeado, entonces también como en cultura, ¿no?, en todos los renglones. También esto ha golpeado, también ha afectado en la fe. ¿Por qué? Porque hoy sabemos de muchas personas que han abandonado la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha mantenido a muchas iglesias con las puertas cerradas,
hay muchos lugares donde ya no se congregan. Entonces la fe empieza a debilitarse, empieza a entrar la persona a un enfriamiento espiritual. Muchas personas se preguntan dónde está Dios en medio de lo que está pasando, está sucediendo. Entra el desánimo, entra una crisis espiritual y se van alejando de una relación con Dios. Entonces esto también afecta en la fe de muchas personas. Entonces es algo que la iglesia tiene que estar mirando esto ahora, pero esto no es nuevo en el sentido de que esto ya ha pasado, ¿okay? Muchos años atrás, como humanidad, esto ya ha pasado. Y quiero recordar así rápidamente, ¿okay? Como punto de referencia, la gripe española. Que si nosotros vamos a la historia, okay, nos encontramos con que ya ha habido pandemias que han afectado al mundo. O sea, hay pandemias, hay situaciones que han afectado regiones, países, continentes, pero hasta ahí no han caído a un estado a nivel mundial. Pero lo que estamos viviendo y ahora el ejemplo de la gripe española, está registrada como una de las gripes o una de las pandemias más fuertes. De hecho, esta última pandemia a nivel mundial, la gripe española, que sucedió alrededor de 1918 a 1920, okay, esta gripe se dice que mató a millones de personas al principio del siglo XX. Esta es una de las epidemias o pandemias catalogada en el mundo como la madre de todas las pandemias, donde mueren entre 20 a 50 millones de personas alrededor del mundo. Esto es un recuento según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, esta pandemia causó más muertes que la Primera Guerra Mundial. Es interesante que este tipo de pandemias a nivel mundial pueden matar a más personas, más gentes que en una guerra. Entonces estamos hablando de una guerra mundial, porque esto se dice que esta pandemia, la gripe española, mató a más personas que la Primera Guerra Mundial, y en sí en esos años estaba terminando la Primera Guerra Mundial cuando la pandemia comenzó, y hubo más muertes por esta pandemia que por la misma guerra. Ahora nosotros estamos enfrentando otra pandemia y pues todos pedimos a Dios de que esto termine pronto. ¿Por qué? Porque está siendo afectado el mundo entero, mucha gente está muriendo y también, o sea, están siendo muchas personas afectadas. Ahora, quiero mirar ahora y reflexionar, okay, acerca de esto y vamos a mirar, okay, 3 puntos. Vamos a mirar, okay, estos 3 puntos que quiero que miremos. Okay, en primer lugar, ¿cuáles son los desafíos para la iglesia? ¿Cuáles son los desafíos que el cristiano está teniendo? ¿Cuáles son los desafíos que las familias cristianas están teniendo? ¿Cuáles son los desafíos? La iglesia debe de estar reflexionando al enfrentar este problema. La iglesia no podemos nosotros tener oídos sordos, ni como cristianos enterrar como las avestruces la cabeza en la arena y pensar de que todo va a pasar y ahí va a quedar todo. No, hay algo que tenemos que estar haciendo en medio de este problema. Número 2, ¿dónde Dios está en esto? O sea, Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces quiere decir que Dios tiene una agenda, tiene un proyecto, tiene un propósito. ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde yo puedo ver la mano de Dios? ¿Dónde yo puedo mirar que todo esto que está sucediendo, okay, y que estamos siendo afectados todos, sin importar creencias, sin importar renglón social, sin importar político, ahora sin importar tener mucho conocimiento o ser muy ignorantes a todos, y no importa en qué parte del mundo estemos, Dios, ¿dónde está en esto? ¿Okay? ¿Dónde está Dios está en esto? ¿Okay? Entonces la iglesia debe reflexionar lo que Dios está haciendo, lo que Dios me está hablando, cómo Dios se está manifestando. Número 3, respuestas que no llegan. O sea, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, a nuestro gusto, que de repente pedimos y pedimos y pedimos y las respuestas no llegan. ¿Por qué no llegan esas respuestas?
¿Ok? La iglesia debe reflexionar al enfrentar este problema de la pandemia que estamos nosotros viviendo. Ahora, quiero tomar el ejemplo de Isaías. ¿Por qué? Porque resulta que Isaías ministró en medio de una crisis nacional y recibió algunos encargos de parte de Dios. Él trajo una palabra, ¿okay? El medio de este conflicto, ¿okay?, que está viviendo el pueblo de Israel, ¿okay?, de esclavitud, de sometimiento, de pérdida de territorio, de posesiones, dejados en la ruina. Entonces ahí estaba Dios, pero había un desafío. Y ahí estaba Dios trayendo una agenda y estaba Dios respondiendo, pero a lo que Él tenía planeado. Entonces, esto nos lleva a considerar, ¿ok?, a una palabra de Dios, ¿ok?, que podemos encontrar como lo encontró Isaías y en este tiempo el pueblo que estaba viviendo esa crisis en esos tiempos. ¿Ok? Y vamos a mirar entonces en Isaías capítulo 30. Vamos a mirar nosotros el verso 15. Fíjense bien lo que está pasando ahí. ¿Okay? Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Entonces, en primer lugar, el pueblo de Israel tenía que entender esto, que el consuelo viene de Dios. El descanso, el reposo, la salvación, la quietud, la confianza, que es nuestra fuerza, está en Dios. Pero es interesante cómo comienza a hablarnos esta palabra, porque empieza a decirnos, porque así dijo Jehová el Señor. Ellos están en medio de un problema, ellos están en medio de una crisis. Entonces quiere decir que Dios sigue hablando sin importar lo que esté sucediendo. Es que personas pueden estar abandonando la fe. Personas pueden estar moviéndose en su relación con Dios, enfriándose, juzgando de una manera equivocada las cosas. ¿Por qué? Porque piensan que Dios no está respondiendo, como si Dios estuviera fallándoles. Y no, entonces viene el profeta y trae una palabra y dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. O sea, Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo el Dios que los sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que los alimentó en el desierto, que les sacó agua de la roca, que los introdujo a la tierra prometida. Él sigue siendo el mismo Dios. ¿Okay? Antes y después de este conflicto que están viviendo, porque ellos están enfrentando una crisis tremenda. Entonces viene esta palabra, entonces quiere decir que hay una palabra que Dios quiere y puede revelar en este tiempo. Entonces, en primer lugar, el Señor trae esta palabra a decirles que se pongan en los brazos de Dios, en la cobertura de Dios, que no se salgan de ese lugar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a resolver nuestras situaciones y quererle resolver las situaciones a otros en nuestra propia ideología, en nuestro propio razonamiento, en nuestras propias fuerzas. O sea, y no entendemos que muchas veces de que debemos de quedarnos quietos, debemos de quedarnos en la cobertura, en la presencia, en la gracia de Dios. No debemos nosotros escandalizarnos y querer hacer las cosas que después nos llevan a situaciones más difíciles, en rompimiento en nuestra relación con Dios. Entonces hay algo que Dios está enseñándole al pueblo de Israel y es algo que yo creo que Dios nos está enseñando, ¿ok? Y nos ha quitado las cosas que nos hacían depender de Dios. ¿Sí? Nos hacían depender de Dios y nos ha quitado cosas. O sea, muchas personas no congregan, muchas personas ya no tienen grupos de alabanza completo, muchas personas ya no pueden venir todos los servicios, muchas personas ya no tienen tiempo de oración. Si antes no oraban, menos oran. Si antes no leían la Biblia, menos la leen. Okay. Si no evangelizaban, menos evangelizan. ¿Por qué? Y se nos quitaron esas herramientas para meternos a nosotros en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque si yo vengo a la iglesia, a veces yo puedo llegar a pensar que por venir a la iglesia, entonces ya Dios me tiene que responder. ¿Por qué? Porque la iglesia es una herramienta que me hace sentir bien a mí mismo
y que yo he cumplido con algo, con venir a la iglesia. Pero lo que pasa está que nunca nosotros consideramos de que más que una iglesia está Dios. Dios debe de ser una relación personal dentro de una iglesia y fuera de una iglesia. Entonces se nos quita el congregarnos y se manifiesta nuestra relación con Dios. Entonces se nos quita la seguridad de estar en un cargo, en un ministerio. Se nos quita a nosotros la cobertura de un lugar y de repente pensamos de que estamos alejados de Dios, pero lo que estamos entendiendo, o lo que a veces no entendemos, es de que se está manifestando que realmente nosotros dependíamos de una organización y no dependíamos de Dios, que dependíamos de un cargo y no dependíamos de una relación con Dios, que dependíamos de una actividad y no dependíamos de una relación con Dios. Entonces todo eso se está viendo. Entonces el momento de crisis, todo es sacudido y está siendo sacudido aquí. Entonces el Señor viene y trae esta palabra y le dice al pueblo: en descanso, en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza seréis, dice, será vuestra fortaleza. Que entonces ahora debemos de entender esto, ¿ok? Que estar en calma, estar en calma es dejar de pelear con nuestras propias fuerzas. O sea, inducirnos, la palabra como que trata de inducirnos a nuestra relación con Dios. No es de sentarnos a tenernos lástima, no es de sentarnos y tener lástima de las personas que están pasando alguna situación, sino que nosotros dejemos de pelear en nuestras fuerzas, dejemos nosotros de apoyarnos en nuestras propias reglas y nosotros venir a una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde dice en descanso, en reposo, ahí va a haber salvación. Y dice, y en confianza, dice, será vuestra fortaleza. Pero termina diciendo la palabra, y no quisiste. Entonces es algo muy interesante, y no quisiste. ¿Por qué? Porque termina diciendo, okay, o después de lo que les está diciendo, dice, y no quisiste. Porque el pueblo estaba tan acostumbrado a solucionar sus problemas a su propia manera. El pueblo estaba tan acostumbrado, a tener una solución como ellos creían, como ellos pensaban. El pueblo estaba tan acostumbrado a tener las riendas de su vida, de su matrimonio, de sus hijos, y querían tener el control de las cosas. Pero ahora Dios, lo lleva a un punto donde ellos ahora van a tener que entender de que Dios tiene que tomar las riendas, de que Dios tiene que tomar el control de todas situaciones. Entonces deberían de entender que el consuelo viene de Dios, no de lo que ellos tienen ni donde ellos se están apoyando. El consuelo viene de Dios. Ahí dice, en esa confianza será vuestra fortaleza. Pero dice, y no quisiste, pues por la costumbre que tenían y hoy pues tenemos. Entonces no tomarían ellos entonces el consejo que se les está dando. Cuando una persona, cuando usted o cualquier persona quiere seguir teniendo el control de todas las cosas, esa persona no va a tomar el consejo que se le dé. Así podamos nosotros recibir una palabra, así nosotros podemos leer la Biblia. Al final de cuentas nosotros no vamos a tomar el consejo que se nos da. ¿Por qué? Porque nos gusta tener a nosotros el control de todas las cosas. Y por eso al final dice, y no quisiste. O sea, no tomarías el consejo que se te está dando, sino que ellos perseguirían sus propios medios y sus propios métodos de salvación. Entonces ellos seguirían de alguna manera buscando un salvavidas cuando su salvavidas es Dios. Su medio de salvación es Dios. No es algo ni alguien, sino es Dios. Esto es lo que está siendo destapado hoy en la iglesia. Esto se está destapando, como fue destapado en el tiempo de Isaías. Ahora, sigamos adelante. Miremos esto. Vamos a mirar el salmista. El Salmo 61:4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces es algo muy interesante porque el salmista determina algo para él.
determina algo, y lo que Él te está determinando es: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. O sea, no importan las condiciones, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, y eso es tu mayor preocupación, tu mayor búsqueda, la presencia de Dios, tú debes de entender que ahí va a estar seguro, y es como meterte debajo de sus alas. ¿Okay? Esto es algo muy interesante, muy poderoso, porque bajo la protección de Dios, como en una tienda de un pastor, porque es lo que menciona cuando menciona la palabra: y habitaré en tu tabernáculo. Es como venir a la protección de Dios, pero este sentido era como venir bajo la tienda de un pastor, o como en una que pertenece a un general de un ejército, donde está la plenitud y la seguridad. Porque en los tiempos que se está escribiendo este salmo, pues nosotros sabemos que eran tiempos donde el pueblo de Israel, el salmista, podía considerar la protección en los climas duros, difíciles, de un pastor cuidando el rebaño, que iban y buscaban lugares seguros, que iban y buscaban lugares para los climas drásticos, y meterse ahí y sentirse protegidos. O en el sentido también es como resguardarse en una fortaleza de un ejército, donde hay una plenitud y una seguridad, donde tienes todas las cosas y estás confiado. Es como meterse ahí. Ahora, la palabra que se utiliza, la palabra tabernáculo, es algo muy interesante, porque el tabernáculo nos habla de un sinónimo, esta palabra, de hogar, de morada, de habitación. Entonces el salmista diciendo: yo habitaré en tu hogar, yo habitaré en tu morada, yo habitaré en tu presencia. Es en su calidad de tienda de reunión. También se puede mirar, porque lo que es un tabernáculo, porque fue allí, en un tabernáculo, donde Dios se reúne con el pueblo a través de Moisés, o el sumo sacerdote, y le revelaba su voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos, cuando en este caso, tomando esta escritura, dice: yo habitaré en el tabernáculo para siempre, es: yo voy a estar en un lugar donde yo pueda tener una relación y estar bajo tu presencia. Y cuando yo esté bajo tu presencia, yo ahí voy a recibir la revelación, yo ahí voy a recibir la palabra, para yo poder confrontar, para yo poder tener los recursos, que yo pueda confrontar de la vida. Entonces, eso es lo que muchas veces que la iglesia tiene que estar entendiendo en estos tiempos. Podemos nosotros recordar, si recordamos nosotros, una palabra que el Señor Jesucristo dejó en el libro de Mateo, capítulo 23, por ahí en el verso 37, 38, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es interesante, porque el Señor Jesús dice: ¿cuántas veces lo quise hacer? ¿Cuántas veces yo quise tomar el control de toda tu necesidad, de todos tus problemas, de todas tus crisis? ¿Cuántas veces yo quise? Y lo quise hacer a través de los que yo mandé. Pero tú a unos, los profetas, los mataste, a otros los apedreaste, a todos los que te fueron enviados rechazaste. Entonces, ¿cuántas veces nosotros muchas veces rechazamos las maneras de Dios? No queremos oír las maneras de Dios, porque estamos tan acostumbrados a tener el control de todas las cosas y a tener la razón de todas las cosas. Entonces, como resultado, el Señor Jesucristo le dice al pueblo de Israel: he aquí vuestras casas os dejarán desiertas. Entonces, cuando nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra propia manera, sin buscar de una relación fuerte con Dios, pues las consecuencias van a venir. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es algo que la iglesia debe estar considerando en estos tiempos. Vamos a mirar este otro punto de vista,
¿Ok? Y vamos a mirar esto. ¿Ok? Vamos a mirar el punto número 2 que quiero que reflexionemos. El punto número 2, que es entender los propósitos de Dios. ¿Ok? Y vamos una vez más a mirar Isaías. Entender los propósitos de Dios. Isaías 2, verso 11. Dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Entonces hay algo muy poderoso que se está diciendo aquí. Tiempos de crisis, tiempos de momento de sometimiento, de esclavitud, de pérdidas. Están pasando una situación terrible, pero hay algo que se está descubriendo, que hay una altivez de los ojos de los hombres, y esa altivez que dice será abatida. Eso es algo muy muy interesante lo que está diciendo. Esta altivez será abatida. Ok, la palabra que se utiliza, abatida, esta palabra significa ser humilde o llevarlo a ser humilde, humillar, sojuzgar, someter. Entonces esta palabra, que dentro del sentido bíblico también se encuentra en el hebreo, okay, pero en el sentido de esta palabra hebrea, que es caná, el término puede significar humillar, someter, juzgar, pero al mismo tiempo que en los modos también de una manera reflexiva tiene la aceptación de ser humilde o humillarse. O sea, quiero que vayamos entendiendo cómo es que Dios dice, se está descubriendo en medio de la crisis, en medio de la situación, se está descubriendo un corazón, ¿okay?, altivo, orgulloso. ¿Okay? Entonces el Señor dice, toda altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Por qué? Le voy a decir una de las cosas. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que Dios dice, resiste al humilde, perdón, al soberbio. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque dice también otra escritura que al orgulloso, ¿okay?, al altivo, Dios lo mira de lejos, ¿okay?, más al humilde, ¿okay?, al humilde dice que Él lo considera, suelta su gracia. Entonces es algo muy interesante, es el sentido de esta palabra. Porque, ¿qué quiere decir? Porque es que en medio de un problema, en medio de una situación, empieza a manifestarse el corazón, empieza a manifestarse la actitud del corazón del hombre. Es algo muy interesante porque es ahí, ¿okay?, en los problemas, en las crisis, ¿okay?, que suceden, que realmente se sabe quiénes somos. Entonces empiezan a venir estos tiempos que estamos viviendo y empieza a manifestarse el tipo de corazón que nosotros tenemos. ¿Ok? Y entonces el Señor dice, yo tengo que tratar esto. ¿Por qué tengo que tratar esto en el corazón de la iglesia? ¿Por qué tengo que tratar esto en el corazón del creyente? Porque yo no puedo acercarme al orgulloso. Si al orgulloso yo lo veo de lejos. Yo ya no puedo tratar con una persona altanera, no puedo tratar con una persona arrogante, no puedo tratar con una persona con un corazón soberbio, no puedo tratar con una persona con ojos altivos, no puedo tratar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen 1,000 salidas, 1,000 excusas. Ya no puedes tú tratar con ello. No hay, dice el libro de Proverbios, no hay medicina para el soberbio. No hay medicina para el arrogante. No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hace Dios en una situación difícil, crítica, que empieza a manifestar nuestro corazón? Es tratar con este asunto, es llevarnos a la humildad, es llevarnos a doblar nuestro corazón delante de la presencia de Dios y venir y decir, Señor, no soy yo, no es en mis fuerzas, no es mi capacidad, no es mi sabiduría, no es mi lógica, no es que yo tenga la razón, Señor, es soltarle las riendas a Dios. Eres tú, Señor. Hoy entiendo que separado de ti nada puedo llegar a ser. Entonces el Señor dice, todo esto se va a tener que tratar. Entonces, personas que se han jactado de su sabiduría,
de conocimiento, de su poder, de su grandeza, de su autoridad, de sus riquezas y de sus propios méritos y obras de superación. Esas personas son orgullosas. Su orgullo, ahora dice, será manchado, ¿okay? Destruido, arruinado, y toda su gloria será puesta en polvo. Okay, es lo que está diciendo. Okay, ¿por qué? Porque el hombre, okay, dejó de buscar de Dios. Entonces un hombre con orgullo, con altivez, okay, entonces ya empieza a vivir su vida dependiendo de él mismo. Entonces quiere decir de que todo esto Dios, okay, tiene un propósito. Por eso es algo muy interesante entender. Sí, el propósito número uno, entender que en la presencia de Dios, en los brazos de Dios, ahí es donde vamos a encontrar nuestra fortaleza. Y número dos, entender que hay un propósito de Dios en esto. Hay un trato de Dios que está haciendo y que quiere hacer para el creyente. Entonces Dios ha sacudido al mundo, sí, pero también ha sacudido a toda la iglesia. Está sacudiendo a todo pueblo de Dios. Entonces sí, Dios ha sacudido al mundo en todos sus renglones, incluyendo a la iglesia. Un simple virus invisible al ojo humano ha paralizado al mundo, lo ha humillado. No importa cuántos lujos tienes, ni cuánto conocimiento, no importa cuánto dinero tienes en el banco, no importa que si eres empresario, no importa qué negocio tienes, un pequeño virus que no lo podemos ver con nuestros propios ojos nos está manteniendo a raya, nos está cambiando la vida. O sea, es para que nosotros estemos abriendo los ojos y decir, o sea, sin Dios no somos nada. Que algo tan sencillo, tan simple, ¿okay? Tan insignificante, ¿okay? Pero de repente nos está provocando una gran catástrofe en todas las áreas. Es interesante ver este punto de vista. Entonces yo debo de entender el propósito de Dios. Debo entender el mundo quizás sufría del engaño de la serpiente, y ahora Dios, por esta crisis que estamos pasando de pandemia, Dios le está abriendo los ojos a mucha gente, y sobre todo a su iglesia, a todo hombre y mujer que nos decimos que somos de Dios, hijos e hijas de Dios. Pues ahora quizás es el tiempo de que Dios nos abra los ojos, o que abramos los ojos al propósito de Dios, que es mirar el engaño de la serpiente. ¿Por qué? Porque ha habido un engaño, y vamos a recordar un poquito lo que nos habla de este engaño en Génesis capítulo 3, usted lo puede buscar ahí, Génesis capítulo 3, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque eso es lo que mucha gente dentro y fuera de una iglesia hacemos, o estuvimos haciendo por mucho tiempo. ¿Ok? Que alcanzar lo que nosotros considerábamos bueno, tener lo que nosotros nos daba gusto y agradable a nuestros ojos, codiciar aquellas cosas que nosotros nos ponían por encima de los demás. Y empezamos a alimentarnos de eso. Y no consideramos que muchas de esas cosas que nosotros consideramos buenas, que nosotros consideramos agradables, que nosotros consideramos codiciables tenerlo para vernos mejor que otros, nunca consideramos que todas esas cosas quebrantaban los principios de Dios, quebraban con lo que Dios quería hacer. Entonces hay muchas cosas que tú y yo podemos considerar buenas, y que hemos considerado mucho tiempo cosas buenas, agradables, y quisiéramos tenerlas, pero muchas de esas cosas no van de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas, no van de acuerdo con el plan de Dios para la iglesia. Entonces, en medio de este tiempo de pandemia, de crisis a nivel mundial, la iglesia, el cristiano, debe de estar entendiendo el propósito de Dios y abrir sus ojos, que quizás es para que nos demos cuenta de que el trabajo de la serpiente que hizo en el libro de Génesis había estado haciéndose en la iglesia, en nuestras vidas, y no nos habíamos dado cuenta. Entonces hay que entender el propósito de Dios en medio de lo que estamos pasando. Dios está sacudiendo a la iglesia, la está sacudiendo de una manera tremenda a la iglesia, a todo cristiano, en lo personal, familiar o ministerial, no importa. La iglesia se ha venido convirtiendo en los últimos años
La iglesia se ha venido convirtiendo como en un amuleto de la buena suerte. Yo me salvé en un ministerio donde si tú no estabas en ese ministerio, entonces tú estabas mal. Desechábamos a los demás ministerios, condenábamos a los demás ministerios, ofendíamos a los demás ministerios. Y si tú no estás en mi ministerio, entonces decíamos, no sirves, no eres salvo. Llegábamos hasta aún a pensar, los juzgábamos, los cuestionábamos. Entonces de repente me estoy dando cuenta que a través de los años la iglesia, de repente, que decimos iglesia de Dios, se convirtió como un amuleto de la buena suerte. Como si pertenecer a una iglesia ya era lo suficiente para que Dios te respondiera o hiciera las cosas que tú y yo le pudiéramos pedir. Entonces, entender el propósito de Dios. La iglesia, la persona debe entrar en este conocimiento, ¿ok? Bueno, sigamos adelante. Vamos a mirar Isaías capítulo 1, verso 16. Y dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de lo que estamos pasando, viviendo? Pues se lo empieza a revelar a Isaías. En medio de una situación crítica, difícil que está pasando el pueblo, entonces había un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, lo dice claramente. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y es muy interesante, yo quise remarcar esto, delante de mis ojos. ¿Por qué? Porque delante de nuestros ojos personales, delante de nuestros propios ojos, todos estamos bien. Delante de mi propio razonamiento, delante de mi propio cuestionamiento, de mi propia lógica, de mi propia verdad, yo estoy bien. Pero, ¿qué pasa si miramos las cosas como Dios las ve? ¿Cómo Dios ve las cosas? No como yo las veo las cosas, sino como Dios ve las cosas. Porque hay muchas cosas que yo considero, que yo veo, y para mí no es pecado, no está mal. Pero ahora hay que traerlo a la luz de la palabra de Dios. Y cuando miramos las cosas a la luz de la palabra de Dios, entonces ya es otro punto de vista diferente. Entonces la iglesia tiene que estar reaccionando. Era para llevarlos a darnos una idea, ¿okay? Es para llevarnos a una idea de una incapacidad de limpiarnos a nosotros mismos. Entonces esto es lo que Dios estaba tratando con el pueblo, de llevarlos ahí, ¿okay? A una situación crítica, a una situación difícil, a una situación de esclavitud, de sometimiento, de gran pérdida a nivel nacional. Y llevarlos ahí para que se dieran cuenta que no pueden, limpiarse por sus propios recursos. No pueden limpiarse en sus propios argumentos. Y que ellos pudieran ver sus incapacidades para lograrlo. Hoy nosotros debemos estar entendiendo esto. Que nosotros tenemos que ir a la fuente correcta, que es el derramamiento del Señor Jesucristo, ahí su sangre en la cruz del Calvario, es ahí ir y mirar el poder de la resurrección y venir a Él. Él es el único que puede tratar en nuestras vidas. Entonces, todo lo que nos está orillando, llevando a esta situación, es para reflexionar en los propósitos de Dios. La gente, ¿sí? La gente ha lavado las cosas en su propio argumento, ¿no? Se ha justificado pues en su propio argumento, se ha querido excusar en sus propios razonamientos. Entonces, hoy debemos de entender que separados del Señor Jesús, nada podemos hacer, ¿ok? Entonces nos dice, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Ahora entiendo por qué dice delante de mis ojos. Hemos mantenido todo lo que no nos arruine delante de los ojos nuestros y delante de los ojos de los demás, sin importar si eso arruina nuestra relación con Dios. Eso es lo que ha pasado en mucho pueblo de Dios, en mucha iglesia, donde hemos tratado de mantener todo aquello que no me arruine el cómo me ven los demás, que no me arruine el cómo yo me quiero ver, que eso no me arruine, sin importar si me están arruinando mi relación con Dios.
Entonces hemos mantenido todo eso. Entonces el Señor ha traído un sacudimiento para que tú y yo consideremos lo que a veces estamos nosotros arropando, defendiendo, y que no sirve nada delante de Dios. Entonces son cosas que la iglesia debe estar reflexionando, los propósitos de Dios. Bueno, sigamos adelante. El punto número 3. El punto número 3 es desafío a la compasión. Ahora hay un desafío que nosotros estamos teniendo en esos tiempos como iglesia. Ok, vamos a mirar Gálatas. Gálatas, el capítulo número 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, algo muy interesante que la iglesia tiene que estar desarrollando, la iglesia tiene que estar reflexionando, que hay un desafío a la compasión. Hoy más que nunca, que tenemos que hacer las cosas con un corazón compasivo, de misericordia, ¿sí? Orar no solo por nosotros ni nuestros seres queridos, sino orar por las congregaciones, y no solo nuestras congregaciones, sino las congregaciones de todo el mundo. Orar por nuestros pastores, no solamente los pastores de nuestras congregaciones, sino los pastores en todo lugar. Que nosotros podamos tener un corazón de compasión. ¿Por qué? Escúchelo, porque es una de las cosas que el Señor Jesús nos advirtió en los últimos tiempos. Dice, y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos nosotros entrando en un nivel de maldad exagerado. Entonces hay que entender que esto va a provocar que el amor fraternal en muchos, y no solamente fuera, sino dentro de la iglesia, se va a enfriar, llevándonos a vivir una vida egoísta, donde procuremos solamente lo nuestro y no procurar por los demás. Sigamos ayunando, sigamos clamando, pero no por nosotros mismos, no por solamente nuestros seres queridos, sino también por aquellos que están teniendo algún problema y alguna dificultad. Si hay una manera de ayudar, hay que hacerlo. Somos llamados a ejercitar la compasión al mirar nuestra fragilidad, que la iglesia se dé cuenta lo frágil que es, para que también considere la compasión en otros. Si nosotros, que somos frágiles y decimos que estamos parados en la roca, imagínate aquellos que no lo están. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si se acuerda de esa escritura, me imagino. Entonces es algo interesante, donde hoy debemos de reflexionar y tener un corazón más compasivo con aquellos que tienen necesidad. Hagamos el bien, dice, a todos. Podemos nosotros recordar, porque esto que está pasando, algo que estamos experimentando como la iglesia, me hace a mí recordar a lo de Lucas capítulo 10, por allá, por el verso 30, 33, me hace recordar el buen samaritano. Dice la escritura que aquel samaritano, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Algo muy interesante, porque la historia empieza donde empieza por ahí un hombre a ser asaltado, golpeado, dejado medio muerto. Pero pasa ahí por ahí un sacerdote, alguien que supuestamente se para delante de Dios a favor de alguien más. Y simplemente ve la necesidad, lo rodea y se va. Pero ahí pasa también un levita, una persona supuestamente que ministra, una persona que supuestamente establece la presencia de Dios, una persona que supuestamente está en el ambiente ministerial, en este sentido de gracia, de misericordia, para adorar, para buscar del corazón de Dios. Resulta que pasa por ahí y simplemente igual pasó de largo, no se detuvo. Pero aquí viene un samaritano. Aquí hay un samaritano que iba también de camino, pero cuando dice que viene cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Yo creo que nosotros debemos de tener el corazón, dispuesto para que Dios ponga compasión. Compasión no es sentir lástima, sino compasión.
Compasión para, sí, nuestros seres queridos, sí, para nuestra congregación, sí, para nuestros pastores, pero tener compasión también por aquel que está del otro lado. ¿Okay? A tener ese tipo de compasión. Que nosotros seamos movidos a misericordia. Que esto que estamos viendo, que mucha gente en los hospitales, que mucha gente en sus propias casas están pasando una situación por esta pandemia, que seamos nosotros movidos a misericordia y nos paremos delante en la presencia de Dios a interceder y rogarle al Señor que tenga misericordia, que en su ira se acuerde de sus misericordias. ¿Okay? Entonces, por muchos años hemos sido quizás como el sacerdote o quizás como el levita, pero viene Dios y lo cambia todo. Entonces dice, hagamos bien a todos, no solo a nuestras relaciones, amigos, conocidos, sino a todos los hombres, a los que son extraños para nosotros, de cualquier nación, ¿okay? De cualquier judío, gentil, en este caso en los tiempos de Pablo que está diciendo esta palabra, de cualquier religión o sectas, incluso a nuestros propios enemigos, ¿okay? Tener compasión. ¿Por qué? Porque nosotros vemos desde otro punto de vista, un punto de vista eterno, no un punto de vista terrenal. Porque el punto de vista terrenal, cada quien defiende su propia lógica, su propio argumento, pero desde el punto de vista eterno es Dios el que va a juzgarnos a todos. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces yo puedo entender esta escritura, ¿okay? De Isaías, ¿okay? Y dice esta escritura, Isaías capítulo 1, verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces yo puedo entender esta escritura, que no solamente hay una pandemia por dicho virus, sino que hay una pandemia de pecado. Entonces en el tiempo de Isaías no solamente había una crisis nacional porque estaban siendo sometidos por Babilonia, por Asiria, no solamente estaban teniendo pérdidas en sus negocios, en sus tierras, sometidos en esclavitud, no solamente estaban sufriendo una crisis, ¿okay? A nivel nacional, literalmente, físicamente, ¿okay? Económicamente, no. Había una pandemia, pero de pecado. Había una condición espiritual terrible. Entonces, ¿cómo es que Dios ve a la humanidad? ¿Cómo es como Dios? Porque a veces como Dios ve a la humanidad es muy diferente como la vemos nosotros. Nosotros miramos la humanidad, el terrible asunto que estamos viviendo, que estamos pasando, ¿okay? Terrenalmente, ¿okay? Tiempos de la tierra, temporadas, decimos esto va a pasar, pero Dios está viendo en la eternidad. Entonces cuando nosotros comenzamos a mirar las cosas desde el punto de vista eterno de Dios, esto nos debe de cambiar. ¿Okay? Porque usted ve los lujos, sí, usted ve la comodidad, mira las diversiones, mira los placeres, pero Dios lo ve diferente. ¿Okay? Dios los ve en su eternidad. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros, la iglesia, tiene que estar reflexionando y pensando, que tengamos un corazón de misericordia, que seamos movidos a misericordia. ¿Okay? Entonces, cuando ves la eternidad de la gente, cuando ves la eternidad de las almas, es cuando eres movido a misericordia. Si nosotros perdemos ese punto de ver a la gente, a ver las almas como Dios las ve, podemos nosotros tener un corazón duro, pero hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Cuando empiezas la iglesia, que empieza a ver a las almas desde el punto de vista de Dios, de la eternidad, entonces debe de haber una iglesia movida a misericordia. ¿Okay? Entonces las crisis nos obligan a hacer cambios en todas las estructuras, en todas tus maneras. Las crisis nos obligan a hacer cambios. Y yo creo que esta situación que estamos pasando, estamos viviendo, nos están llevando a cada uno de nosotros a hacer cambios. De un modo o de otro, todos necesitamos cambiar. ¿Okay? Quiero cerrar aquí. ¿Okay? Entonces, con este tema de reflexión de lo que es la pandemia y la iglesia, esta situación entonces nos muestra de qué estamos hechos.
esta situación que estamos viviendo, que estamos pasando, ha demostrado de qué está hecho el creyente. Si tú y yo nos decimos hijos e hijas de Dios, esta situación que estamos viviendo está manifestando de qué estamos hechos, si realmente somos hombres y mujeres fortalecidos en el Señor o realmente estábamos nosotros construyendo sobre la arena. Porque yo creo que podemos recordar este ejemplo que Cristo hizo de aquel hombre. ¿A qué voy a considerar a un hombre prudente? Aquel que escucha mi palabra, ¿okay?, y la pone por obra. Y lo voy a considerar a un hombre que edifica sobre la roca. Pero ¿a qué voy a considerar a un hombre insensato? Pues es aquel que oye mi palabra y no la hace, que es el que cava sobre la arena y edifica su casa. Pero ¿qué es lo que dice? Que vienen los mismos problemas. Vienen los vientos, vienen las tempestades, golpean contra aquella casa. Y en una se mantiene firme porque estaba sobre la roca, pero la otra se destruye, es grande su ruina porque estaba sobre la arena. Entonces esta situación de pandemia y la iglesia ha demostrado, y está demostrando de qué estamos hechos. Si realmente hemos oído la palabra para ponerla por obra, o hemos oído la palabra y no la hemos puesto por obra y estamos poniendo nuestra casa, nuestro fundamento sobre la arena. Esta situación entonces nos enfoca en las cosas correctas y cambia nuestra perspectiva. Esta situación que estamos pasando, que debe de reenfocarnos en las cosas espirituales, en las cosas que le agradan a Dios. Esta situación nos hace crecer, ¿sí? Nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace desarrollarnos y arriesgarnos a usar cosas que nosotros no usábamos. En este caso, cuando yo me imaginé que yo iba a poder estar grabando y mandando videos, grabando en vivo los servicios y subiendo videos a las redes sociales. Entonces yo nunca me imaginé que iba a llegar a este punto. Entonces, pero tenemos que reenfocarnos, tenemos que arriesgarnos y tenemos que, enfocarnos en las cosas correctas de una u otra manera. Esto nos está orillando a hacer cambios y hacer cosas que nunca hacíamos. O sea, ¿qué estamos aprendiendo de nosotros en esta situación? ¿Qué estás aprendiendo tú como persona, como creyente en esta situación? Entonces yo te dejo este pequeño tema, este mensaje. Espero que te ayude, que te sea de bendición. Compártelo con algún otro creyente y bendice la vida de alguien más. Este es el punto, que nos fortalezcamos y entendamos que Dios, en medio de esta situación, Él sigue hablando. Él sigue bendiciendo. Espero algún comentario, y que sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones.